Quiero empezar dando agradecimiento en nombre de esta Universidad CEU San Pablo, en nombre de la Facultad de Medicina, de la que ahora mismo soy decano, porque para nosotros ha sido un placer, un privilegio poder acoger estas jornadas, este seminario. Y me toca ahora presentar, pero no tiene ningún sentido que presente al profesor Fernando Vandrés. No tiene ningún sentido porque es de todos plenamente conocido. Y quería resaltar únicamente su faceta humana. Estamos hablando mucho de humanismo, de rehumanizar, de si lo que hace falta es cómo vemos a los pacientes. Y tenemos que dar las gracias al profesor Fernando Vandrés porque es un faro que nos está iluminando en estos terrenos a veces tenebrosos de las prisas que hemos comentado tanto estos días. Él es catedrático, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, es presidente de esta aula internacional. Ayer nos comentó la evolución de aquellos grupitos pequeñitos, casi en los sótanos de la Complutense, hasta llegar a todo lo que se está desarrollando. Entonces, solo me queda darle la palabra a Fernando y pedirle que continúe trabajando como siempre. Gracias, Fernando. Estas son las tecnologías, perdonad que no haya dejado esto en silencio. Bueno, pues yo daros las gracias a vosotros. Llegamos a este final de maratón, como bien sabéis. Ya estáis con cara de cansados, aunque siempre os queda esperar con atención el final que tendremos luego para celebrar este 10º aniversario con la música, que efectivamente es la que suele dar la forma al silencio, así como la arquitectura da forma al espacio vacío. Estaba pensando ahora dos cosas. Una, que efectivamente la atención es un bien escaso y por lo tanto vosotros ya tendréis poca, así que voy a usar el tiempo justo. Y la segunda, que seguramente al hilo de esta última intervención os habréis llevado una noción distinta del término compromiso, una palabra que probablemente escuchando a la labor que hacen las Fuerzas Armadas ha cobrado una dimensión nueva. Y la segunda, que al ver a la Real Academia Nacional de Medicina comprometida con la conversación, tiene que usar aquello que nosotros podemos tener y podemos mejorar, que es la terminología y las palabras. Y en ese contexto es donde yo he incardinado el título que me atreví a dar, utilizando de alguna manera la referencia de un libro del epidemiólogo checoslovaco Skrabanek, falleció en 1996, epidemiólogo bastante escéptico cuando hablaba de los sofismas y los desatinos. Recordad conmigo que hay varias acepciones del término sofisma, pero vamos a utilizarlo en el sentido de una especie de argumento falso que a veces se usa para dar apariencia de verdad. Voy a quitar del término sofisma algún matiz que tiene que ver con que es un argumento falso intencionado. No es el caso aquí el que yo voy a utilizar. Y el desatino es la falta de tino, es la falta de puntería. Y recuerdo también un libro del profesor Diego Gracia, como Arqueros al Blanco, que cita a Aristóteles, en el sentido de cómo el bioeticista, el sanitario, de alguna manera busca lanzar la flecha y dar en el blanco, como un arquero que busca, que necesita tener un blanco al que dar con su quehacer en el ámbito sanitario y asistencial. Y en esa línea voy a hacer una reflexión breve de esta palabra de la humanización. Ha salido en muchos momentos de estos días. Ya veis que este seminario y los que sois nuevos en el lugar, sobre todo nuestros alumnos queridos de las diferentes universidades que vienen aquí, no quiero que se vayan con la idea de que efectivamente ellos son disciplinados, son listos como el hambre, afortunadamente, van a coger el testigo de lo que ha de venir con mucho respeto y con mucha dignidad, ya veis que uso palabras, pero no quiero que se quede solo en la idea de que, bueno, hemos aguantado aquí como jabatos y tenemos el punto del crédito o lo que corresponda. Está bien, eso es una mentalidad de pragmatismo cierto, pero no quiero que os quedéis al menos sin transmitiros, sobre todo a los nuevos, esta idea. La humanización que ha salido en diferentes momentos
¿Se ha hecho siempre? ¿A qué viene ahora esta moda? ¿O acaso es una necesidad? Habéis oído aquí en estos días, en estos 2 días, que parece que es una moda. En otros casos se insinúa cuando se habla de nuevas tecnologías, de cambios sociosanitarios, del análisis de sostenibilidad. Parece como si fuera necesario rehabilitarla, reconducirla, acaso mejorarla, acaso descubrirla de nuevo, porque algo está pasando en el que, a pesar de los avances rápidos y tecnológicos, sigue habiendo un cierto olor a algo inhumano en nuestro quehacer. Mejor que inhumano, cambio la palabra, algo infrahumano. Se habla de que las nuevas tecnologías alejan del paciente, aquí se ha citado. Quizá también la palabra humanización surge porque también se ha citado en estas jornadas tan intensas. Inciso, son tan intensas, si os fijáis, yo a veces lo asimilo, siempre he asimilado este seminario al como que se da una vuelta por el jardín botánico y ve aquí una planta y otra, ve un nivel de biodiversidad, igual salta de la contención mecánica a las fuerzas armadas y luego pasa por la bioética y el consentimiento informado y hace una parada en el cine. Pero qué buen paseo este del botánico y de la biodiversidad, porque hay un olor a frescura intelectual muy grande. Esto es lo que pretendíamos en este sentido. Retomo. Humanización, pues, quizá porque estamos viendo un trato despersonalizado en el quehacer asistencial. Quizá vosotros en los hospitales lo percibís o en los centros de salud. Parece que sí, pero por contra, esta despersonalización, algunos hablan de pérdida de empatía o de dispatía, parece que genera agresividad, porque ya nos han dicho en el mes de mayo pasado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid las cosas que tenemos que hacer cuando alguien es agredido en la consulta, alguien, un sanitario o en la propia urgencia. Algo está ocurriendo en este modelo de relación que hemos elevado a la máxima expresión, hablando de la comunicación, de cosas aparentemente excelsas, pero que al tocar la realidad algo pasa. También se habla de la deshumanización o infrahumanización en el ámbito asistencial, en el ámbito de las estructuras sanitarias, y hay áreas especialmente sensibles, se ha citado la psiquiatría, las residencias de ancianos. Me voy a quedar mejor con esta idea de actualizar la palabra humanización, teniendo en cuenta el entorno tecnológico, el entorno de cambio sociosanitario. Pero no se ha citado demasiado el cambio en la vida profesional, al punto que quizá hemos usado la palabra mal de medicina y hemos citado con demasiado énfasis medicina igual médico. ¿Qué cosa? Si esto ya ha cambiado. ¿Qué estáis buscando? ¿Un médico responsable? ¿Grado en medicina? Ya. Y una enfermera también. ¿Estáis buscando un médico grado en medicina responsable, doctor? Y una enfermera también. ¿Le estáis buscando un máster? También, los dos. Hablo de enfermería, como hablo de fisioterapia. Estáis buscando un médico responsable que su poder social y su imagen reside en la capacidad de prescribir. Y la enfermería también. Luego, aquí en este barco del siglo XXI, primera condición, estamos juntos para poderlo humanizar, que por cierto es un verbo y por lo tanto hay que conjugarlo. Luego, lo humano pasa a humanizado si se conjuga el verbo humanizar. A manera de que los que nos dedicamos al laboratorio, a veces he pensado que el término humanizar, ese verbo, es una enzima, que bioquímicamente reconoce un sustrato, que es lo humano, y lo transforma en un producto, que es lo humanizado. Y en ese tránsito necesita una cantidad de energía, al punto de que obtenido lo humanizado libera energía en forma luminosa, en forma de luz. Tan es así que cuando veis estas imágenes de hace un rato u otras presentaciones, lo humanizado nos asombra. Asombra, ausencia de sombra.
en esta vida que llevamos los profesionales y los no profesionales directamente de la medicina, pero vinculados a ella, nos enseñan mucho los filósofos lo de vivir asombrado. La sombra nos persigue en la vida permanentemente, allá donde nos coloquemos. Buscamos en la profesión colocarnos debajo de una luz vertical para no tener sombra. Y ya creemos que estamos en la luz. No hemos mirado que en las plantas de los pies pues no da la luz. Sigue habiendo sombras al caminar. Solo cuando la humanización resulta de humanizar en el humano, produciendo en esa cinética enzimática luz que sale de dentro, entonces todo queda iluminado. Y entonces ya queda uno asombrado. Yo he percibido que en estas reuniones que tenemos en estos 10 años, en estas 10 ediciones, desde diferentes ángulos como resultan de vuestras preguntas, la filosofía, el derecho, la antropología, la ingeniería, la medicina, la enfermería, etcétera, etcétera, todos juntos estamos conjugando el verbo, el enzima extraordinaria del humanizar. ¿Sabéis por qué? Porque en el siglo XXI, si os fijáis, ¿de dónde venimos? Ahí citaba que hay que conocer, nuestro ponente del Ministerio de Defensa nos citaba que hay que conocer un poco la historia, pero nosotros venimos de una modernidad ilustrada, también venimos de un estatus de secularización permanente de las actividades, del elogio de una libertad individual, y en todo ello, aun siendo bueno, sigue oliendo a inhumano, sigue oliendo a infrahumano. Segunda cosa, ¿qué observo yo en este tiempo? Fijaros, yo observo, y pongo 3 ejemplos nada más, un momento de la historia del hombre donde la salud se está casi divinizando. ¿No os dais cuenta en la publicidad lo que puede hacer tomar un yogur? Yo quedo asombrado también. O lo que puede hacer la fibra alimentaria, yo creo que puede, en breve nos dirán que la gente que tenga enanismo, con restregarse la caja de algo, puede conseguirlo. El resveratrol nos llevaría a la juventud permanente o casi la inmortalidad. También he detectado que esta relación que ya decía esta mañana entre politización o no del sistema, no le demos vueltas. Yo observo que la política está presente como lo ha estado desde Aristóteles. Negarlo sería negar una de las evidencias, quizá uno de los hechos, quizá la toma de decisiones basada en hechos, con una salvedad. Los hechos es una palabra que está escrita en plural y suelen ir muchos juntos. Y entonces, siempre y cuando van muchos juntos, prometen más que dan. Luego hay que tener cuidado con los hechos también. También observo que hay una mitologización del proceso. Y se ha hablado hace poco de las ómicas. Y a veces las ómicas, se habla del genoma, del proteoma, del biblioma. En breve también habrá que hablar a lo mejor del ridiculoma. Porque estamos de alguna manera endiosando, mitologizando la genética para que dé explicaciones como nos daban en la antigua mitología. Son los nuevos dioses de un Olimpo. Y también observo que todo esto ha entrado en una línea de mercado. El nuevo mercado de la salud, que parece ser que esta mañana llegamos a la conclusión que es poco sostenible. Es necesario y urgente, tercera cosa que voy a decir y me queda luego una más, que me obliga a recuperar el término de humanizar. Al mirar los libros, y que siempre que uno mira libros y lee se encuentra cosas muy interesantes, pues resulta que en el siglo XII humanizar se relaciona con humanus, relativo al hombre. Y ese humanus, al traducirlo, se dice que el humanus, de humanizar, tiene que ver con alguien amable, benigno, cortés y afable. Otra versión incorpora la palabra culto y erudito. Luego entonces, alguien que humaniza, un humanizador, alguien que conjuga el verbo viniendo de humanus desde el siglo XII, tiene una vertiente de cualidades, amable, benigno, cortés y afable, y otra de culto. Y de ahí vendría humanismo y todo lo que nos llevaría a un camino distinto que hoy no tocaría.
También humanizar se vincula con diferentes discusiones lingüísticas con homo, con hombre, como no podía ser más que de sentido común, pero de manera lejana. Sí tiene que ver en el diccionario etimológico de García Diego, de español hispánico, con homo hominis, que ya se refiere a género humano y ya se refiere a persona. Qué curioso, se refiere a persona. Y estamos hablando hace poco de medicina personalizada. A este nivel de homo homines, humano, persona, la palabra personalizada, encajada como una actividad moderna vinculada al conocimiento del genoma humano, es muy grande la palabra para algo tan pequeño. Es bueno, como decía nuestro académico, hablar a lo mejor de medicina de precisión, o de medicina genómica, o de medicina genética, pero a lo mejor personalizada es una palabra grande, pero vende mejor que hablar de medicina genómica. Pero quiero llegar todavía más lejos, para acercarme al último punto. Humanizar se relaciona con una palabra ya abandonada, que es humanar, citado en el diccionario de Covarrubias. ¿Por qué digo esto? Porque en los textos de la historia Dios se humana, Dios se hace hombre. Luego, humanizar se contrapone de alguna manera con lo divino. Parece como si en el hecho de humanizar y conseguir algo humanizado, eso cobre una nueva dimensión de realidad, de características divinas. Entonces los términos de amabilidad, benignidad, afabilidad no quedan sujetos solo a un presente, sino que tienen un criterio de trascendencia. Entonces es lógico pensar que en nuestra sociedad europea cristiana, Dios se hace hombre y las características divinas aparecen de alguna manera en el hombre. Por lo tanto, ya con esta visión se hace necesario pensar lo último que diré. Humanización, resultado de que en el humano se conjugue el verbo o sobre el humanizar, aparece una nueva realidad desde dentro de él, no desde fuera. Luego, no todo el humano es capaz de humanizar. Por eso hay muchos humanos que se comportan como inhumanos. Luego, hace falta ser algo dentro en términos de valores, en términos de virtudes, en términos de capacidades, para que al ejecutarlas uno humaniza lo que toca o humaniza en aquello en lo que trabaja para incorporar esas capacidades, dones o elementos. Por esa razón, ahora, entonces, en los últimos años, la palabra humanizar tiene que ver con cercanía, con afabilidad, con humildad. A partir de 1925 se incorpora en su aceptación el término de ablandarse, hacerse benigno, perder el enojo. Hacer una cosa más humana es que sea menos cruel o menos dura para los hombres, o hacer que algo sea bueno. Y ahí viene el desatino o el tino de lanzar el arquero la flecha al blanco, y entonces consigue perfectamente que algo, lo que busca él, sea bueno. Pero busca no solo dar en la diana grande, sino en el centro de la diana. Es decir, que aquel que humaniza, lo que busca no es lo bueno, sino busca lo mejor. Pero lo mejor es una palabra regulín, porque la comparas con otro. Es mejor que el que busca lo bueno, en superlativo, es buscar lo óptimo, la excelencia. Si lo bueno es un estado, la excelencia es un camino. Es una nueva situación que al hilo de el viajar por esta palabra, por este tiempo, nos damos cuenta que ya humanizar es directamente proporcional a tu capacidad enzimática, a tu cinética enzimática, a qué tipo de proteína y enzima eres y cómo te comportas. Y esa enzima está expresada en la ómica, es en lo heredado.
No somos poseedores de lo que tenemos, somos herederos. Por lo tanto, en ese sentido, es hermoso, es bello desde el punto de vista artístico, acudir, y desde el punto de vista estético, a esta terminología en palabras, que por cierto, reflexionaba yo y apuntaba aquí algo de las palabras, y decía yo, las palabras a mí, en mi experiencia personal, yo creo que nacen así como en la inteligencia, y allí yo me las imagino en la inteligencia dando vueltas, deben de vivir entre los sentimientos, en algún caso se comunican con el alma, y ya cuando están muy gastadas las palabras, se van a dormir a la memoria. Y cuando las recuperamos pasados 30, 40 años, redescubrimos humanar, humanizar, humano, humanista. Termino. Humanizar entonces es una acción que genera un nuevo acontecimiento, que es dotar de sentido las cosas. Segundo, es un proceso inconcluso, no termina nunca. Es un proceso, pues, como las enzimas, limitante, pero en cambio es militante. Militar. Y también es un proceso respetuoso con la herencia recibida. Esto os quería transmitir, pero me quedaría por deciros algo de la segunda parte del título, y alguna estampa os pondré para terminar, porque no en vano en estos años es tan importante lo de la humanización, que en la Comunidad de Madrid tenemos una viceconsejería de humanización de la medicina. ¿Qué está pasando para que sea tan necesario? Pues yo creo que esto se está detectando sin saber por qué, que algo nos está sonando como una música que no tiene una adecuada sintonía. En todo este quehacer aparecen algunos sofismas y desatinos a mi juicio. El primero es el sofisma de la causalidad, en el que no hacemos bien el diagnóstico diferencial en que una cosa sea causa de otra o que una causa esté asociada con otra. Mirad, en muchas ocasiones dicen, estaba enfermo, me dieron un fármaco y me puse mejor, luego el fármaco me curó. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está demostrado? ¿No será una asociación? ¿No será que le tocaba a usted curarse de la gripe porque estaba en el 5.º día y tomara lo que le tomara pasó? Es importante saber esto, porque si jugamos mal con esta explicación, con esta construcción errónea, estamos engañando. Otro sofisma, yo le llamo, como le llamaba este autor que citaba antes, el sofisma del haz de leña, le llama él. Y es que a veces juntamos evidencias poco fiables y creemos que juntando muchas ya se hace fiable. No, una poco fiable y otra poco fiable son dos poco fiables. Por lo tanto, a veces juntamos y amontonamos juicios y criterios para sacar conclusiones sobre la humanización que es errónea. Por ejemplo, confundir humanización con ser bien educado. Si estamos diciendo en profundidad lo que significa el término en profundidad, ¿cómo podemos despachar este tema diciendo que es bien educado o cumplir un protocolo o las 10 normas básicas o el código de la humanización? Esto es algo más complejo. Otra es un sofisma y a la vez también desatino que viene en el libro de Lewis Carroll, cuando habla de que lo que se diga 3 veces seguidas lo mismo se convierte en verdad. Se llaman algunos por esta llamada posverdad. Yo creo que vivimos una etapa de mucha mentirijilla o de mucha media verdad. No quiero ser sarcástico. Si dices media verdad al enfermo, a la familia, dirán que mientes 2 veces cuando cuentes la otra mitad, decía Antonio Machado. Por lo tanto, queridos amigos, humanizar hemos aprendido hoy que es bastante más de lo que parece que encierra la palabra o el verbo, es algo mucho, mucho más complejo. Nos lleva a hablar del término excelencia, del término de calidad, del término compromiso, y nos lleva tan lejos que en muchas ocasiones puede dar un poco miedo.
Termino con aquellos aspectos que he aprendido en este seminario o han surgido aquí, vincularían a poder prevenir sofismas y desatinos en el ejercicio del humanizar. Uno, la empatía. Qué bonita es la empatía. Ponerse en lugar del otro, pero que el otro lo sepa, porque a veces el otro no lo sabe. Lo más habitual es trabajar en tono dispático y por lo tanto se contesta al paciente pues a lo mejor en términos cínicos o de cierta escepticemia. Atención, por favor, a este riesgo. Otro elemento que está en el humanizar está vinculado a la esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque un paciente que vive en desesperanza es mucho peor que vivir en impotencia. Y solo vosotros podéis transmitir desde la humanización esa esperanza. Los valores que se ejercitan en la humanización se caracterizan porque refuerzan la inspiración, pero también dan alas a la voluntad. Y esos elementos me parece que son cada día más importantes en un tiempo en el que hay mucha mentira bastante fértil y me crea preocupación. Y la última cosa, observo también con pena y preocupación que vivimos un tiempo, incluso me atrevería a decir, estamos en un ámbito universitario y sé que me entenderéis, pero las palabras seguro que son caricatura muchas veces de los conceptos y del pensamiento. Vivimos un tiempo, queridos amigos, alumnos y profesores, de deterioro democrático. Y alguien dirá, bueno, ¿a dónde va este muchacho ahora sí? La democracia desde Grecia ha ido avanzando en gran medida. Y cuando se deteriora, como decía Polibio, empieza a aparecer un fenómeno que es el deterioro de la democracia hacia la oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, el gobierno de aquellos que sin formación ninguna todo lo hacen por igual. Hemos hablado aquí del talento estos días, ese que necesitamos, el vuestro. ¿No os dais cuenta que estamos tratando el talento estos últimos años como si cortáramos el césped en casa? Todo el rasero, todo lo mismo. Es mentira esto. Hay gente más lista que yo, muchísimo. Más lista que vosotros, muchísimo. Y eso lo que hay que hacer es potenciarlo, respetarlo, promoverlo y colaborar con el que sabe. Rodearse siempre de aquellos que saben más que vosotros. Es la mejor manera de prosperar en la vida. Pero como estamos en un entorno oclocrático, jugamos al juego de esa especie de igualdad barata, que lo que hace es hacer realmente honores a la envidia. No hagáis esto nunca. Y para no hacerlo, conjugar de manera individual, pero sobre todo de manera conjunta, en plural, en primera, segunda o tercera persona del plural, el verbo humanizar. Y ahora solamente lo tenéis en la presentación para que no ocurra esto. Me parece mal esto. Es un titular, pero cuando se lee en el fondo, me parece que humanizar, esto es un desatino. Estas son las reclamaciones que se han producido en estos años en la Comunidad de Madrid de pacientes. Veis que, curiosamente, en atención primaria, en recursos humanos es importante y en el trato personal es importante. Cuando pasáis a la hospitalaria, algunas desaparecen. ¿Por qué? Porque en primaria, en estos años, el paciente a veces tiene rostro de usuario o de cliente. Y en el hospital, en muchas ocasiones, ya va más malito y no se entretiene mucho si le tratan mejor o peor, quiere que le pongan los sueros y todo lo que haga falta. Y esta es la última, esta es la norma que nos plantea la Comunidad de Madrid en el 2016 sobre el plan de humanización. La podéis ver, muy interesante, muy pedagógica. Pero si no la conjugáis con el verbo humanizar, en cinética, enzimática, en esta casa no hay quien viva. Muchas gracias.